continuamos con la siguiente parte del ejercicio 5. ¿Qué es lo que nos decía en el ejercicio 5? Bueno, ya vimos que la función phi es biyectiva. Ahora vamos con el inciso B. Hay que ver que el anillo de matrices con coeficientes en el anillo cociente es isomorfo al cociente de un anillo con un ideal. Entonces, bueno, vamos con la parte B. Entonces vamos a considerar f de las matrices de tamaño n por n con coeficientes en R hacia las matrices de tamaño de n por n con coeficientes en R módulo I. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A una matriz cuyas entradas son A y J, la vamos a mandar a la matriz cuyas entradas son A y J más I, ¿no? O sea, no hay tanto problema en la definición de la función. Entonces, primero es que veamos que phi es un morfismo de anillos. Yo creo que es sencillo ver eso, de que la operación es puntual. Entonces f de A y más B y J, esto es igual a f de A y J más B y J. Aquí estamos usando la definición de suma de matrices, y acá usamos la definición de la función f, ¿no? Este de aquí es BI sub J más I. Y acá utilizamos la definición de la suma en el cociente. A y J más I más B y J más I. Y acá otra vez aplicamos la suma de la propiedad de la suma de las matrices. Entonces este es A y J más I más B y J más I. Y bueno, esto ya nos da f de A y J más f de B y J. Bueno, con eso ya vimos que abre sumas. Ahora vamos a ver qué pasa con los productos. Entonces f de A y J por f de B y J. Entonces esto es f, y recuerden que la entrada aquí está dada por desde k igual a 1 hasta n de A y K BKJ. Y entonces vamos a ver cuál es la definición de f. Es que manda a la entrada respectiva a su clase módulo I, ¿no? Y bueno, esto pueden ver que es de nuevo el producto de estas dos matrices. Es la misma definición del producto de matrices, solo que en clase, y esto ya nos da f de A y J por f de B y J. Estos son J. Y bueno, como en este caso el anillo tiene 1, aquí vamos con la identidad de tamaño de n por n. Entonces este es igual a la matriz A y J más I, donde A y J es 1, si I es igual a J y A y J es igual a 0,
si las hay, y es distinta de J, ¿no? Con 1 igual al 1 de R. Y por lo tanto, phi de la identidad, vuelve a ser la identidad, pero ahora en el anillo de matrices con coeficientes en R módulo I, ¿no? Este es aquí omití sobre qué anillo es el 1, pero espero se entienda. Por lo tanto F es morfismo de anillos, o bueno, o a veces voy a usar morfismo, pero deberíamos de decir un homomorfismo, de anillos. Ok, bueno. Entonces, calculamos el kernel de F. O sea, el kernel de F van a ser las matrices B y J, o bueno, los elementos en el anillo de las matrices con coeficientes en R, tal que F de B y J, o sea, tal que F de eso es igual a quién. Pues, bueno, esto por definición son B y J más I, y que este es la matriz 0, pero recuerden que esta es la matriz 0 en el anillo de matrices con coeficientes en R módulo I. O sea que ese 0 lo estamos tomando sobre un anillo cociente, ¿no? Entonces en realidad son las matrices B y J del anillo de matrices con coeficientes en R, tal que B y J más I es igual a 0 más I, ¿no? Porque este es el 0 en el anillo cociente. O sea, este es el elemento 0 en R módulo I. Esto para cada IJ, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es B y J en las matrices de tamaño n por n con coeficientes en R, tal que B y J está en I para todo I y J desde un Bueno, entonces en realidad, ¿quién es este? Pues solo estamos considerando matrices que tienen coeficientes en I, ¿no? Espero que sea un poco más claro esto. Entonces ese es el kernel. Ahora veamos que F es su proyectiva. Entonces para eso pues tomamos no sé, sea B y J más I en las matrices de tamaño n por n con coeficientes en R módulo I. Entonces note que pues F
Vaya, basta tomar las entradas B y J y aplicarles F para ver que eso es justo eso va a pegarle a la matriz que habíamos tomado, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer ahí para ver que sea su proyectiva. Ajá. Y bueno, vamos a aplicar el primer teorema de isomorfismos. Aplicamos ahora el primer teorema de isomorfismos para anillos. Es decir que ¿qué es lo que nos dice? Que bueno, si nosotros tenemos, digamos, un morfismo de anillos de A en B, lo único que dice es que A módulo el kernel de F es isomorfo a la imagen de F, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues nuestra F resulta, ¿quién es A? En nuestro caso es el anillo de matrices con coeficientes en R, y vimos que el kernel era las matrices de tamaño n por n con coeficientes en I, y en este caso nuestra F salió su proyectiva, ¿no? Por lo que la imagen coincide con el codominio, y finalmente nos resulta que estas son las matrices de tamaño n por n con coeficientes en el anillo R módulo I. Y con eso ya terminamos el ejercicio 5.